Ya. Eh, debería estar viendo como mi mouse y el mismo código de la clase pasada de C. Si no, ni mentira. Sí se Ya, a ve. ver. ¿Qué perdón? ¿Qué perdón? Nada que sí se ve. Ah, bueno, ya. Entonces, vamos a ver Protobuf, Protocol Buffers, que es como un sistema de serialización de datos. Serialización de datos es como transformar una representación abstracta de como que usan, por ejemplo, un lenguaje de programación para representar información. Como en Python uno tiene listas, tiene tuplas y tiene clases y almacena información en esas como constructos abstractos. Pero después, si tú le querés mandar esa misma información a otro computador, a otro software que está corriendo otro lenguaje, como en otro lenguaje, donde tú C en este caso, que vamos a usar, tú tienes que serializarlo, tú tienes que transformar esa información en bytes que se pueda procesar como por cualquier eh, como otro lenguaje. Y una de las formas que se hace, por ejemplo, es JSON, como lo clásico es JavaScript, como leo un JSON y creo un objeto, y el JSON es como un formato legible por humanos, es como ¿cómo se dice? Un diccionario, básicamente de como llave, valor. Protobuf es un poco más, es un poco más latero porque está hecho para ser más eficiente. JSON, como es texto plano, es bastante ineficiente parsearlo, por ejemplo. Y en espacio también es bastante grande, como en comparación a la información que lleva, se puede comprimir harto. Eh, la forma en la que funciona Protobuf es, voy a, no tengo este, packet proto. Es a través de generación de código. Entonces tú defines una estructura en un archivo, este packet.proto, se puede llamar de cualquier forma, como cualquier cosa punto .proto. Y eso, como tú usas el compilador de protobuf que se llama protoc, y, y lo que eso hace es generar código para el lenguaje, como que parsee esa estructura para cualquier lenguaje. Entonces, te va a crear por ejemplo en Python te va a crear una clase que te va a permitir eh, crear un buffer de bytes en base a esa información que queréis, ¿verdad? Y después en C tú vas a poder llamar una función que va a parsear esos bytes y te va a crear una estructura de C con los mismos datos. Bueno, ahí vamos a ir viendo. Entonces, para crear un protocolo, una estructura de protobuf, lo primero vamos a definir una sintaxis porque tiene estas versiones. Entonces, siempre lo primero tiene que ser syntax igual proto 3. Y definimos esto es opcional, pero así es como está en la tarea. Package IoT, eso es como para juntar como los mensajes que vamos a definir dentro de un como nombre. Entonces, aquí se define como el formato de un mensaje. Entonces, por ejemplo, vamos a declarar un mensaje. Va a ser un mensaje request. Y la request va a ser lo que envíe el cliente al servidor. El cliente siendo nuestro SP. Y después vamos a escribir, como crear otro, que va a ser un response. ¿Y qué va dentro de una request? Puede ser lo que queramos, pero yo voy a poner un string device, que esto es como ahí va a ir el nombre del dispositivo, para como identificarlo, como que se identifica a sí mismo cada vez que anda una request. Puede ir
un timestamp. Aquí estoy como pensando un poco en la tarea. Como la tarea pide que vaya un timestamp en milisegundos de cada request. O no son requests, son mensajes de MQTT. Bueno, eso lo vamos a ver después en esta clase. Y vamos a definir lo que se llama un one-off de Proto. Un one-off es esencialmente em, un, como un pedazo del mensaje que puede ser varias opciones, pero es como, vamos a definir varias opciones dentro de este one-off, como el del cuerpo del one-off, va a ser un body, y cuando enviemos el mensaje tenemos que elegir una, esencialmente. Ay, creo que se va a entender más si lo muestro. Entonces, por ejemplo, una de las opciones va a ser ping. Eh, esto así, como, esto va a ser un tipo de request esencialmente. Una request puede ser ping, otra request puede ser data, otra request puede ser state. ¿Qué significa esto? Que cuando el ESP le manda un mensaje, le puede hacer como un ping al servidor y el servidor va a responder pong, o le puede enviar datos, como un arreglo de datos. No hemos descrito los mensajes data y state todavía, lo voy a hacer justo más arriba. O le puede mandar como el estado en el que está, por ejemplo. Es que estas son cosas abstractas que estoy inventando, no estoy haciendo un sensor real, pero es como para mostrar la funcionalidad que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a definir data. Perdón. También se define como mensaje, a pesar de que nunca vamos a enviar un data solo, siempre vamos a enviar un request. Eh, pero si uno sabe como de tipos de ser, esencialmente aquí un message es un struct, porque junta varios pedazos de información, y un one-off sería un union. Porque un union tiene varios campos, pero solo puede ser uno de ellos. Hay otros como lenguajes con union, pero en realidad yo cacho más, ¿eh? Entonces, nosotros queremos que data sea un arreglo de floats, y para hacer eso lo declaramos de esta forma. Eh, Protobuf siempre tiene que tener un número asociado a cada cuestión y hay que ponerlo explícitamente. ¿Por qué? No estoy tan seguro, pero es como porque si en el futuro queremos cambiar nuestro protocolo y eliminamos, por ejemplo, el timestamp, ¿sabéis que en realidad ya no lo estamos usando, no sirve nada, lo eliminamos? La idea es que el valor 2 quede reservado y nunca lo vamos a usar en otra cosa. Eh, es un poco confuso. En realidad tampoco no entiendo mucho, pero como por algo de compatibilidad. Y vamos a definir lo que es un state también, porque tenemos data. Vamos a definir state. Y state lo vamos a definir como un enum. Si nunca he usado enums, un enum es esencialmente un valor que tiene una cantidad finita de opciones predefinidas. Entonces, los estados que vamos a aceptar pueden ser active, lo voy a poner en mayúscula, passive, idle y sleep, que vendrían a ser como los estados de nuestro sensor, por ejemplo. Eh, entonces, en cada mensaje, el ESP le va a mandar o un ping, o un arreglo de datos, o el estado como actual. Y el servidor tiene que responder algo en base a lo que le envió el cliente. Y también va a tener distintos tipos, entonces también va a ser un one-off. En este caso, bueno, también lo va a poner body. Y las opciones van a ser un pong. Eh, ¿Por qué un int? La idea es que el cliente envía un número, cualquiera, un número al azar, y el servidor tiene que responder al mismo número. Esa va a ser como la semántica del ping pong. Puede ser vamos a ponerle el promedio del arreglo de datos. Y vamos a
Si es que si es que el cliente envía un state, vamos a responderle con otro state, que se llama new state. Eh, en este caso es como el cliente le envía su estado, así como estoy activo, y el servidor dice, ya sabéis que apágate entonces, y le manda sleep, por ejemplo. O estoy en idle y le dice que no, ahora tenéis que estar en pasivo, ¿no? Qué sé yo, en realidad no hay. Entonces, como calentando la cabeza. Y entonces, ¿qué hace uno con esto? Esto lo vamos a se lo vamos a pasar al compilador de, como de protobuf y vamos a crear nuestros códigos. Primero que eso, déjame. Ya. Entonces vamos a correr unos comandos. Vamos a decir proto C, es un compilador. Vamos a decir O, que es output. Y vamos a decir Python out server. Ah, bueno, debería mostrar esto, pero tengo varios archivos, en particular en la carpeta server donde estoy metiendo lo que sí. Este es mi proyecto. En server donde tengo como el código Python. Entonces le paso la carpeta donde crear el archivo. Y le paso el archivo de protobuf. Este. Entonces, si ahora veo server, se crea este archivo packet barraja pd2 pi. Lo vamos a leer y son puras tonteras. Pero esencialmente tiene un string que se llama descriptor que le dice hoy como a la librería de Python de protobuf cómo leer los paquetes. Pero en realidad no hay por qué preocuparse de este archivo, como lo he generado. Y también necesitamos generar el archivo para C, solo que un par de comandos más. Vamos a decir proto C, el mismo compilador, pero no vamos a hacer la misma flag aquí. Vamos a decir O eh, packet.pb. Eso crea este archivo, packet.pb. En realidad no sé lo que lleva, como una descripción mínimamente más abstracta de la cosa. Vamos a ocupar nanopb, que es lo que les pide en la tarea, generator, packet.pb. Y esto nanopb generator es lo que nos va a generar el código de C. Correcto, correcto. Es decir, runtime packet.pb.h, packet.pb.c. Y podemos ver esto. El C va a ser un archivo bastante cortito que declara como nuestra IoT data, request y response. Y el H va a tener las descripciones más completas. Y aquí es algo bacán que podemos ver. Si lo comparamos con nuestro protocolo, por ejemplo, el state, decimos que era un enum con active, passive, sleep y idle. En set crea lo mismo, pero lo crea como en un DC. O nuestro mensaje, un request, ¿cierto? Que lo crea como estructura. Tiene una string para el nombre del archivo, un timestamp y un body, que el body es un union, ¿cierto? Que sus valores son ping, data o state. Entonces es como como bastante uno a uno la transformación, como más obvia que la de Python. Y entonces ahí tengo nuestros archivos y los voy a poner donde tienen que ir, que es aquí. Ups, los que están antes. Bueno, entonces vamos a usarlo.
En la clase pasada pusimos este cliente de TCP que se conecta al servidor, envía como un arreglo de ints y el servidor responde con la suma. Eh, Aquí vamos a hacer, mm, borrar todo esto. Entonces, esto que crea el socket, define esta estructura socket address, que es la dirección a la que nos vamos a conectar. Se conecta, chequea si es que hubo un error. Y lo primero que vamos a hacer entonces va a ser definir nuestra request. Y como vimos antes, se llama así la estructura. Em, ¿Por qué? Ah, claro, tengo que incluir. Esta estructura tiene que tener un nombre y un timestamp. Voy a hacer un. Va a tener que hacer un par de veces, así que voy a crear una función que lo haga. Eh, Get request. Eh, y vamos a pasarle device, es el nombre del archivo, o sea, el nombre del dispositivo, le vamos a poner SP room, no sé, como el SP que está en un cuarto en particular, la room 5 o 4, no sé. Y el timestamp, ay, sería el tiempo actual en milisegundos, que se calcula como aquí está task get tick count multiplicado por 1000 dividido en config tick rate hertz. Creo que eso sería correcto. No me perdón. Esta función la creo porque vamos a tener que usarla como crearla varias veces. Como definir tres tipos distintos de mensaje, voy a hacer un test para cada una. Entonces ahí tenemos nuestra request. Y lo primero que vamos a hacer va a ser un mensaje de ping. Vamos a ponerle which body es como dijimos, body se llama la unión y which body denota qué tipo es esa unión. Entonces vamos a decir which body IoT request body ping. Ah, no es body, es ping tag. Ahí está. Y body ping. Y le vamos a hacer, como dijimos, un número random que después el servidor tiene que retornar el mismo. Va a ser un número random del 1 al 100, o sea, el 0 al 100. Vamos a printarlo para ver que esté correcto. Check. Mm, eh, rec, body, mm, eh, y ahora que vamos a recibir una respuesta, vamos a poner IoT, vamos a hacer un response. Eh, Mira, algo que hice mal arriba es que, claro, estos como constructos se tienen que inicializar con este
en esta variable, que es un macro. Así que voy a cambiar cómo funciona esto, el get request. A ver si esto lo que voy a hacer es, claro, en realidad uno no puede asignar una string, así que lo que tiene que hacer es memcopy. Déjenme ver cómo lo cierre. Va a copiar, ¿no? Creo que eso debe ser lo correcto. Ay, ¿por qué lo borro? Entonces, ¿dónde está? Ya, entonces inicializo esta respuesta vacía y tengo que enviar la request, como enviar la request y recibir la respuesta. Como lo voy a hacer varias veces, también voy a definir una función para hacer esto. Eh, Voy a tener un bool como que va a ser true si es que funciona y false si es que hay un error. Va a ser send request. El primero va a ser recibir el socket. Segundo, un puntero a la request. Lo tercero, un puntero. Ah, po, ¿qué estoy haciendo mal? Necesitamos un buffer para guardar como la respuesta que recibamos por TCP. Entonces sería IoT request size. Y necesitamos algo que define esta librería, nano PD, que es un PD o stream. Un output stream es como donde nosotros vamos a meter. Es como una estructura que nos permite meterlo como el IoT request en un buffer, básicamente, que es para lo que sirve al final Protobuf. Pues vamos a decir ostream, pd, ostream, from buffer. Vamos a usar el buffer, vamos a usar el tamaño del buffer. Y ahí le podrían pasar directamente IoT request type, da lo mismo. Eh, y vamos a llamar a pd encode, que esto recibe un puntero al stream. Un, espera, un segundito. Ah, ya. Y un puntero a una variable que se crea dentro de nuestros los archivos, dentro de este archivo, que es IoT request message y nuestra request. Esta variable es como similar a esa string gigante de Python, esencialmente describe la estructura de la request. Eh, Ahora esto retorna un bool, que es un error, entonces lo vamos a chequear igual. Entonces si decimos si no,
esto, como si esto retorna falso, vamos a pintar un error. Al codificar paquete, vamos a retornar falso. Ahora, nosotros queremos, tenemos el protobufs, transforma nuestra estructura de datos en bytes, pero no hace, hoy tan rápido, estoy hablando mucho en esto. Eh, no hace framing, o sea, nosotros tenemos que de alguna forma, por el protocolo que sea que estamos enviando los datos, tenemos que hacer el framing, tenemos que decir de qué tamaño tiene nuestra estructura antes de enviarla. O de alguna, en realidad hay muchas técnicas de framing, pero lo que yo voy a hacer es mandar el número, como los 4 bytes, un int, de la cantidad de bytes del buffer, seguido por el buffer. Eh, y nosotros podemos usar bytes written para obtener la cantidad de bytes que se han escrito en el stream. Y una vez que tengamos eso, lo enviamos, ¿no? Pues podemos decir send, eh, por este es para el socket, mandamos el largo, mandamos el size of del largo. O sea, no mandamos el size of, le decimos como esa cantidad de bytes que van a ser 4. Y cero es una flag que siempre vamos a dejar en cero. Y después vamos a mandar el buffer. Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Y vamos a mandar esa cantidad de bytes porque es lo que se ha escrito en el buffer. Y a este punto el servidor va a haber recibido un int, que es el tamaño del buffer, y va a haber recibido el protobuf para poder parsearlo. Y va a entonces revisar qué tipo es la request. Va a ver que es ping, va a tomar el número y va a retornar un pong. Entonces nosotros tenemos que recibir ese pong. Lo primero va a ser, vamos a recibir el largo, porque el servidor va a hacer lo mismo, va a enviar un largo de 4 bytes y después el buffer. Vamos a reutilizar la variable len. Y para los recibes sí vamos a usar una flag que es message wait all. Wait all significa que el receive necesariamente va a retornar 4 bytes, porque TCP, cuando, cuando uno hace TCP es perfectamente posible que si el servidor como nos envía, no sé, un kilobyte, cuando nosotros llamemos a receive, en realidad esa cuestión nos retorne como 200 bytes, como cinco veces 200 bytes, hace cualquier tontera. Entonces, wait all es como esperar específicamente que nos lleguen 4 bytes. Ahora, si se corta la conexión, es posible que no lleguen 4, pero tampoco es lo mismo eso. Eh, Ahora, el largo va a llegar en orden de red, así que lo transformamos. Decimos network to host long. Mismo largo. Y ahora que sabemos el largo del buffer, vamos a recibir de nuevo. Em, Vamos a reutilizar el buffer de arriba, este. A pesar de que su largo es el largo en request, eh, vamos a ser un poco chanta y vamos a retornar la response aquí mismo, porque la response siempre va a ser más corta que la request. Eh, y ahora necesitamos crear un input stream, que es como lo contrario al output stream.
Em, Y de nuevo, le vamos a no pb de code, que es lo contrario de arriba a pb en code. Le pasamos el input stream, le pasamos esta variable misteriosa, le pasamos la response a donde queremos que deje información. Resp aquí es esto, este puntero. Entonces, este decode va a tomar el stream, va a parsearlo en base a esta variable misteriosa y lo va a dejar el resultado en response. Error al decodificar. Ay, falta aquí Ya, entonces, esto es esencialmente cómo uno usa protobuf en C. Tienes que crear un buffer en el que vas a dejar como tu serialización, crear un output stream, o llamar a pb encode para que tome tu estructura de IoT request y lo transforme en un buffer como en una serie de bytes. Aquí esto lo enviamos por TCP, recibimos la respuesta, creamos un input stream, llamamos a pb decode para que tome el input stream y lo deje en nuestra estructura bonita de C, y eventualmente retornamos true, porque a este punto ya sabemos que funciona. Ya esto ya tenemos una función reutilizable para todos los tests que queremos hacer. Eh, entonces decimos if send request, le pasamos, tenemos que pasar el socket, el request y el response. Y si es true, entonces podemos pintarlo, el resultado. Decimos on fuck, on recibido número de secuencia resp body found. Ahí, ahí. Ya tenemos un ping pong, entonces voy a hacer lo mismo en Python. Este es nuestro servidor de la semana pasada. Eh, no, lo voy a cambiar entero. Mm, esto va a ser lo mismo. Vamos a decir entonces. While- este while true es para que el servidor acepte conexiones como para siempre, pero este while true va a ser para que acepte además varias requests dentro de una misma conexión. Eh, vamos a decir, tenemos que crear esto. La request se crea, tenemos que importar nuestro archivo generado que se llama import packet pb2. Este archivo vamos a importar como pb, ¿no? Vamos a decir pb request. Y vamos a decir request parse from string. Y teníamos que recibir el buffer primero y se me olvidó hacer eso. Esto es
En RAW, sí. Pues.